Hoy vamos a comenzar un nuevo capítulo, ¿ya? El cual denominamos estructuras reticulares. ¿Ya? Entonces, como es de costumbre, vamos a hacer un pequeño resumen antes de comenzar a resolver los ejercicios. ¿Ya? Ahora, cuando a la hora de resolver, lo primero que tenemos que hacer es comprobar si esta ecuación se cumple. ¿Ya? Si se cumple, podemos comenzar a resolver. Si no se cumple, entonces no se puede resolver. ¿Ya? Ahora, ¿qué significan estas variables que vemos en esta ecuación? ¿Ya? B acá es el número de barras que vamos a tener en la estructura, ¿ya? N el número de nodos y R es el número de reacciones, ¿ya? O sea, en los apoyos, ¿recuerdan? Si hay un apoyo fijo y un apoyo simple, hay tres reacciones, ¿no? A eso se refiere esto, ¿no? El número de barras, el número de vigas o de barras, ¿no? Va a presentar la estructura. El número de nodos es donde concurren barras. ¿Ya? Si no se ha entendido mucho, ¿no? Pero vamos a ver un ejemplo y les voy a explicar, ¿no? Mejor. Ahora, si en caso de que esta ecuación no se cumpliera, ¿no? Entonces se dice que la estructura es geométricamente inestable, ¿ya? En otras palabras, no vamos a poder resolver. Siempre se debe de cumplir para que podamos comenzar a resolver. ¿Ya? Es decir, número de barras supongamos que es 4. Y acá el número de nodos, todo este resultado cuando reemplacemos nos tiene que dar 4, o sea, 4 igual a 4. Se tiene que cumplir, ¿ya? Si no se cumple, es decir, si te sale 3 igual a 5, entonces no vamos a poder resolver. Ya lo vamos a explicar más adelante, ya con un ejemplo. ¿Ya? Bueno, para resolver este tipo de estructuras hay dos métodos. ¿Ya? Uno es el método de nodos y el otro es el método de corte. ¿Ya? El método de nodos te sirve para calcular los esfuerzos en las barras de todas las barras de la estructura, de todas, ¿ya? Por lo general, bueno, los ejercicios que vamos a ver, las estructuras que vamos a ver, deben tener por lo menos mínimo 9, bueno, 8, 7, más de 5 barras, siempre más de 5. Entonces, el método de los nodos te sirve para calcular los esfuerzos en cada una de esas barras. Y es un poquito largo, ¿no? Porque ¿qué tal si en el ejercicio justo la estructura tiene unas 15 barras? Entonces vas a tener que calcular unas 15 incógnitas, 15 respuestas, ¿no? Mientras que el segundo método es el método de barras o el método de corte. ¿Ya? Y ese método es bien específico, o sea, yo quiero el esfuerzo en tal barra. No me interesa el esfuerzo en todas las barras, solo me interesa en una. Entonces el método de corte te sirve para ir directo a esa barra. O sea, en otras palabras, con el método del nodo, por el método de los nodos, es como si tuvieras que resolver para cada uno, ¿ya? Es un poquito más largo. Mientras que con el método de barras es un paso bien directo, solo para saber el esfuerzo en una barra que te interesa, ¿ya? Si no se ha entendido, como les digo, en los ejemplos se va a entender mejor, ¿ya? Vamos a ver primero el método de los nodos, ¿ya? Por ahora voy a poner los pasos que se deben hacer, ¿ya? Y voy a explicar más adelante, ¿ya? El primero, verificar la inestabilidad de la estructura, te dice, ¿no? O sea, es la ecuación que les he mostrado al principio, ¿ya? Tienen que reemplazar los datos y que se verifique. Después, una vez que ya lo tengan, ¿no? Tienen que calcular las reacciones en los apoyos. Eso aplicando las condiciones de equilibrio, las que hemos aprendido, ¿no? En el primer y segundo parcial, ¿ya? Después, cuando ya tengan los apoyos, tienen que buscar una barra donde concluyan, perdón, un nodo donde concluyan dos barras, ¿ya? Si no se ha entendido, les voy a explicar con un ejemplo, ¿ya? Se aplican las condiciones de equilibrio, ¿ya? Después se va yendo de nodo en nodo, ¿ya? Lo estoy explicando un poco rápido. Vamos a ver cada uno de estos pasos bien a detalle, ¿ya? Supongamos que el ejercicio es el que se muestra ahí, ¿ya? Vamos a tener una estructura que es simple y siendo simple, noten que hay 9 barras, ¿ya? Como les decía, mínimo unas 5 o 6 barras va a haber, ¿ya? O sea, 6 respuestas van a tener que calcular, ¿ya? Pero lo normal es así, 9 o más, mm, más o menos, ¿no? 9, ¿ya? Entonces, siempre les va a salir muchas respuestas. ¿Ya? Entonces, vamos a explicar los pasos a detalle, ¿ya? Hace rato he colocado una lista, ¿no? Pero vamos a explicar qué hay que hacer, ¿ya? Supongamos que este es mi ejercicio, el ejercicio que les están dando, ¿ya? Por lo general, siempre
ya está bautizado estos puntitos, ¿ya? Estos son los nodos, ¿ya? Y pues casi siempre ya está bautizado, ¿ya? En el examen es muy probable que le dije, ya te dé estos, ¿ya? Este va a ser el nodo A, este el nodo B, el nodo C, el nodo D y así. ¿Ya? ¿Esto para qué? Para que a la hora de calificar sea más fácil, ¿no? Que el esfuerzo en la barra que va del nodo A al nodo B, ¿no? Sea un mismo valor para todos, ¿no? ¿Ya? Entonces estos nodos ya van a estar nombrados. ¿Ya? Entonces, ¿recuerdan? El primer paso te dice verificar la inestabilidad de la estructura. Es decir, tienes que reemplazar en la ecuación que hemos visto al principio. ¿Ya? Para eso necesitamos saber cuántos nodos hay, cuántas barras y cuántas reacciones, ¿no? Vamos a contar el número de nodos. ¿Ya? Todo lo que ven con naranjado son los nodos que hay. ¿Ya? Los nodos son la unión de dos o más barras. ¿Ya? Noten que en el nodo B solo se están uniendo dos barras, ¿no? Y el nodo C tiene cuatro. ¿Ya? Es la unión de dos o más. ¿Ya? Eso es un nodo. Entonces el número de nodos en este ejemplo es de 6. Después tenemos que calcular el número de barras. ¿Ya? 1, ¿no? Lo estoy pintando con color verde. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todas las barras que vean, ¿ya? En este caso, hemos contado 8, ¿no? Pero nos hemos olvidado pintar la del centro, ¿no? La que va de C a F. Entonces, habrían 9 barras, ¿ya? Número de reacciones. Esto es del apoyo, ¿ya? Del apoyo. Noten que en el apoyo A ya tenemos 2 reacciones, ¿no? Y en el apoyo E, una reacción. O sea, en total tendríamos 3 reacciones. ¿Ya? Una vez que tengan los datos, reemplazan en la ecuación, ¿no? ¿Se acuerdan? Esta, la que les he mostrado al principio, que nos dice que el número de barras es igual a 2 veces el número de nodos menos las reacciones, ¿no? Vamos a reemplazar ahí. Solo vean el lado derecho de la ecuación, ¿ya? 2 por el número de nodos, perdón. 2 por 6, hasta ahí sería 12, ¿no? Menos el número de reacciones. 12 menos 3 sería igual a 9. ¿No? Y recuerdan que les dije que el número de barras era 9, ¿no? Solo que acá contamos 8 porque no tomamos en cuenta la del centro. ¿No? Entonces lo vamos a arreglar, vamos a colocar 9 igual a 9 y el número de barras era 9, ¿no? Pero eso porque nos olvidamos contar esta del centro, ¿ya? Entonces vamos a verificar, ¿ya? Otra vez desde el principio, número de nodos, lo que está pintado con naranja, ¿no? O sea, son 6. ¿Ya? Número de barras, contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Número de reacciones, ¿no? Las reacciones en los apoyos, ¿ya? Un apoyo fijo, un apoyo simple nos van a dar, nos van a generar 3 reacciones, ¿ya? Después reemplazan en la ecuación y se debe de cumplir siempre esto, ¿ya? Es una igualdad, se cumple, entonces vamos a poder resolver el ejercicio, ¿ya? Una vez que ya hagan esto, el siguiente paso es calcular las reacciones en los apoyos, ¿ya? Y el método para calcular las reacciones en los apoyos ya se la saben, ¿no? Hay que aplicar las condiciones de equilibrio. En este caso pueden aplicar 3 condiciones de equilibrio, ¿no? Sumatorio de fuerzas en el eje Y, en el eje X y sumatorio de momentos en cualquier punto, ¿no? Pero muy importante, te tienen que dar las distancias. En este caso no nos han dado porque es un ejemplo, ¿ya? Entonces, el segundo paso te dice calcular las reacciones en los apoyos, ¿no? Entonces van a calcular las 3 incógnitas, ¿ya? Por cualquier método, aplicando las condiciones de equilibrio, ¿no? Varias veces ya lo hemos hecho en anteriores ejemplos. Una vez que ya tengan las reacciones en los apoyos, hay que buscar un nodo donde donde se unan solamente dos barras, ¿ya? Fíjense el nodo B. En el nodo B se unen dos barras, ¿no? Entonces, para comenzar el ejercicio tienen que buscar un nodo donde aparezcan dos barras. Ya esto puede ser el nodo B o el nodo E, ¿no? Pero muchas veces se van a confundir, ¿ya? Lo mejor es aquí, el nodo D, noten que tiene tres barras, ¿no? Yo les dije un nodo donde solamente hayan dos, ¿no? Entonces el D no vale, ¿ya? Entonces, para empezar a resolver el ejercicio, busquen un nodo con dos barras, ¿ya? Y ahí van a hacer el diagrama de cuerpo libre, el diagrama de cuerpo libre del nodo, ¿ya? Ahora, otra forma de recordarse, porque noten, una vez que ya resuelva, ¿no? ¿A dónde me voy a ir? Porque no hay otro que tenga dos, ¿no? Ya, el nodo C, el nodo D, ¿qué voy a hacer con esos nodos, ¿no? Entonces, otra forma de recordarse es buscar un nodo donde solamente tengas dos incógnitas, ¿ya? ¿Por qué? ¿Ya? Yo voy a hacer el diagrama de cuerpo libre de un solo punto, ¿no? Entonces, si todas las fuerzas concurren en un mismo punto
y yo quiero aplicar momentos en ese punto. No puedo aplicar la ecuación de momentos, ¿no? Porque justo pasa, o sea, todas las fuerzas pasan por ese punto, ¿no? Y no tiene sentido aplicar sumatorio de momentos justo en ese punto, porque todo se va a anular, ¿no? Entonces solo tengo dos condiciones de equilibrio que puedo aplicar. ¿Ya? Sumatorio de fuerzas en el eje X y sumatorio de fuerzas en el eje Y. Como solo tengo dos condiciones, o sea, dos ecuaciones, digamos, ¿no? Sí o sí tendría que tener dos incógnitas, ¿no? Para que se pueda resolver. Dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿ya? Por eso les digo que siempre tengan dos incógnitas, ¿ya? Porque fíjense que si yo quiero comenzar por el punto C, digamos, ¿ya? Tengo dos ecuaciones para resolver y tengo cuatro incógnitas, ¿no? Una por cada barra que llega al nodo, ¿no? Cuatro incógnitas con dos ecuaciones no se va a poder resolver, ¿ya? Por eso se va siempre al nodo donde tengas dos incógnitas, ¿ya? En este caso, el nodo B, noten que tengo una incógnita acá, BC, ¿no? Y otra incógnita acá, que es BA, ¿no? La barra BA, ¿ya? Pueden comenzar por ese punto o también por este punto, el punto E o el nodo E, ¿no? Porque noten que tengo dos incógnitas, ¿no? Acá tengo sobre este punto E, ¿no? Noten que hay tres fuerzas, ¿no? Ha desaparecido, ahí está. Noten que hay tres fuerzas, ¿no? No es como el nodo B, donde solo había esas dos incógnitas, ¿no? En el nodo E hay tres. Una que va de la barra de E, ¿ya? Otra que hay de la barra FE, ¿no? Y también aparece esta reacción, ¿no? Pero un paso antes, recuerdan que hemos calculado las reacciones en los apoyos, entonces esta reacción ya es dato, ¿ya? Las únicas incógnitas serían estas dos barras, ¿ya? FE y DE, ¿ya? Entonces también puedo comenzar por este nodo porque tiene dos incógnitas, ¿ya? Una vez que resuelvan, que empiecen por cualquiera de las dos, supongamos que hemos comenzado por el nodo B, ¿ya? Entonces, ya vamos a tener de dato esta barra, ¿ya? Porque se supone que ya la hemos calculado. Ya vamos a tener de dato esta barra, BA. ¿Ya? Entonces, como ya tengo esto de dato, noten que si yo hago un análisis en el nodo A, solamente, ya no tengo tres incógnitas, ¿no? Ahora tengo dos incógnitas, ¿no? Porque se supone que este ya he calculado un paso antes, ¿no? Entonces puedo ir a resolver de aquí, ¿ya? Y así se resuelve este método de nodos, ¿ya? Vas de nodo en nodo. Primero acá, después van a notar que podemos ir acá, después acá, y así. Nodo por nodo se va. ¿Ya? Entonces hay que seleccionar bien por dónde vas a comenzar, ¿ya? Una vez que sepas por dónde vas a comenzar, entonces haces el diagrama de cuerpo libre de ese nodo, ¿ya? Entonces vamos a copiar ese nodo, ahí está, las barras están ahí, ¿no? ¿Y cómo es el diagrama de cuerpo libre de este nodo? ¿Ya? Solo tienes que copiar el nodo, así tal cual está acá, solo ves el nodo, ¿no? Y por quitar las barras tienes que colocar unas incógnitas, ¿ya? En este caso lo vamos a llamar con el nombre de la barra, ¿ya? Por ejemplo, esta incógnita BC y la otra AB, ¿ya? Porque va del nodo B al nodo C, ¿ya? Y esta que le estoy llamando AB va del nodo B al nodo A. Ahora, cuando yo quite la barra, noten que va a haber una fuerza, ¿no? Acción-reacción, ¿recuerdan? ¿Ya? O sea, en otras palabras, si ustedes agarran la barra, ¿no? Y lo vuelven a juntar con el nodo, estas tienen que desaparecer, ¿no? Entonces tendrían que ser sí o sí de la misma magnitud, pero de sentido contrario, ¿no? Así si lo junto, van a desaparecer esos dos, ¿no? Entonces, este es el diagrama de cuerpo libre del nodo. Ya, yo tengo que trabajar con esto. Aquí tengo que aplicar las condiciones de equilibrio, es decir, sumatoria de fuerzas en el eje Y y en el eje X. Y así voy a poder calcular estas dos, ¿ya? Una vez que haga eso, ¿no? Eso me dice el siguiente paso, que aplique las condiciones de equilibrio y calcule, ¿no? A sub B y B sub BC, ¿ya? Aplicando las condiciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas en cada eje, ¿ya? Cuando ya tenga estos dos datos, me dice que yo pase al siguiente nodo, ¿no? Entonces voy a copiar la viga tal cual está. Acá está. Noten que yo he hecho mi análisis en el nodo B, ¿no? Entonces yo he podido calcular ya esta barra BC, ¿no? Ya tengo de dato. Y esta barra BA también ya lo tengo de dato, ¿no? Entonces,
tengo que encontrar otro nodo donde igual tenga solamente dos incógnitas, ¿no? Ya saben por qué, porque solo tengo dos ecuaciones para resolver, ¿ya? A ver, veamos el nodo C, ¿ya? Noten que esto ya es dato, ¿no? La barra BC, ¿no? Pero ¿qué pasa con los otros? Incógnita, 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 ¿no? Tengo todavía tres incógnitas, no puedo resolver el nodo C, ¿ya? Pero veamos el nodo A, ¿no? Noten que esta barra AB ya es dato, ¿no? Estas reacciones en los apoyos también ya son dato, ¿no? Las únicas incógnitas serían esta vertical, ¿no? Barra vertical que es AC y la otra que es AF, ¿ya? Entonces tendría un nodo con dos incógnitas. Entonces nuestro análisis sería ahí, ¿ya? Y así tienen que repetir los pasos, ¿ya? Hacen el diagrama de cuerpo libre del nodo A, ¿ya? Aplican las condiciones de equilibrio y ya van a poder obtener, ¿ya? Lo vamos a volver a copiar, ¿ya? Entonces, una vez que ya tenga, ya resuelva el nodo A, noten que ya voy a tener de dato esta barra vertical, ¿no? Perdón, inclinada, y esta barra, ¿no? Horizontal AF, ¿no? Como ya tengo estos dos datos, vámonos al punto F, ¿ya? Tengo que ir de nodo en nodo, ¿no? Pero no sé por cuál, ¿ya? Tienes que verificar, sí o sí, cuál tenga dos incógnitas, ¿ya? Noten que el nodo F, ¿cuántas incógnitas tiene? Esta AF ya lo tengo, ¿no? Ahí está tachado con verde, ya lo tengo. ¿Ya? Pero acá estas no tengo, ¿no? Esta vertical, esta que está inclinada y esta horizontal, no lo tengo, son tres incógnitas. ¿Ya? Entonces no puedo todavía el nodo F. ¿Ya? Pero a ver, veamos qué pasa con el nodo C, ¿no? Noten que ya tengo estas dos, que es BC y AC. Entonces ya puedo comenzar a resolver, ¿no? Porque ya solo tendría dos incógnitas. Esta que es de C a D y la otra que es de C a F, ¿no? Entonces ya puedo comenzar a aplicar las condiciones de equilibrio en el nodo C. Solo tengo dos incógnitas, ¿ya? Una vez que yo haga eso, ¿no? Entonces voy a poder, bueno, ya tengo estas dos, ¿no? Aplico las condiciones de equilibrio ahí y ya tengo estas dos, ¿no? Entonces noten que ahora yo puedo aplicar las condiciones de equilibrio en cualquier punto que yo quiera, ¿no? Porque en el nodo D ya solo tengo dos incógnitas, ¿no? Porque esta ya es dato. En el nodo E también ya tengo dos, ¿no? Dos incógnitas nomás. Y en el nodo F, noten que antes no tenía, pero ahora sí, ¿no? Porque ya tengo esta y esta de dato. Entonces solo tengo dos incógnitas. ¿Ya? Entonces pueden comenzar por donde ustedes quieran, ¿no? Podríamos comenzar por el nodo F. ¿Ya? Y al hacer el análisis del nodo F ya vamos a tener estas dos de dato, ¿no? Y solo nos faltaría de, ¿ya? Y así se va, nodo por nodo, ¿ya? Primero se empieza donde solamente tengas dos incógnitas, ¿ya? Y de ahí poco a poco vas avanzando de nodo en nodo, ¿ya? Y así vas a poder calcular las reacciones en todas las barras, ¿ya? Eso es el método de nodos, ya puedes calcular los esfuerzos en cada barra, ¿ya? Y les mencionaba el otro método, ¿no? Que es el método de corte. Ya supongamos que yo solo quiero el esfuerzo en esta barra, ya no me interesan las demás, solo quiero en esta barra, en la barra que va de F a D, ¿no? Si tú lo haces por el método de los nodos y solo te interesa FD, vas a tardar harto, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tendrías que hacer? Miren, si comienzas por el nodo B, después tendrías que ir al nodo A, C, ¿no? Después al F y recién calcularías, ¿no? O tal vez podrías empezar por este nodo y ir poco a poco ahí, ¿no? Pero para eso sirve el método de las barras o el método de corte, ¿ya? Porque tú haces un corte acá y rápido calculas FD. Es más directo, ¿ya? Pero solo te sirve para encontrar un esfuerzo. Bueno, puedes encontrar todos los que quieras, pero por lo general ese método de los cortes o de las barras se usa para calcular un esfuerzo específico, ¿ya? Una barra específica, ¿ya? Una barra que te interesa, ¿sí? ¿Qué está pasando en esa barra? ¿Ya? Pero si te interesa todo, entonces lo más fácil es hacerlo por nodos, ¿no? Y así obtienes los esfuerzos en cada nodo. ¿Ya? Al final, cuando ya tengas todos los esfuerzos, el último paso te dice, tienes que ordenar, ¿ya? Lo mismo que hacíamos en el anterior, en los anteriores ejemplos, ¿recuerdan? Al final siempre ordenábamos las respuestas que encontrábamos, ¿no? Entonces vas a agarrar todo lo que has encontrado, los esfuerzos, y lo vas a ordenar en una especie de lista, ¿ya? Los valores que te han salido positivos, ¿ya? Significa que están en tensión, ¿ya? Y si las respuestas te han salido negativas, significa que esa viga o esa barra está en compresión, ¿ya? Y esto siempre se va a cumplir, ¿no? Siempre y cuando hagas lo que te dije al principio, ¿no? Hagas el diagrama de cuerpo libre del nodo, ¿ya?
Y las incógnitas siempre tienen que estar saliendo del nodo, ya siempre tienen que estar saliendo del nodo. Si tú lo haces así, y nosotros o conmigo vamos a resolver ejemplos donde vamos a hacer eso, ¿ya? Vamos a agarrar el nodo y las incógnitas vamos a hacer que salgan del nodo, ¿ya? Si están saliendo del nodo, entonces al final cuando obtenga las respuestas ya no es necesario pensar, ¿no? Lo puedo hacer rápido y si me ha salido positivo puedo decir que está en tensión y si me ha salido negativo está en compresión, ¿ya? Ahora, también me preguntaban, ¿por qué pasa si es que yo en el nodo coloco las incógnitas entrando al nodo? ¿Ya? No pasa nada, solo esto va a ser al revés, ¿ya? Y a veces se confunden. Por eso les digo que elijan desde ahora una, ¿ya? O bien colocan todo saliendo del nodo, o bien colocan todo entrando. Ya depende de ustedes. Conmigo vamos a colocar las incógnitas siempre saliendo del nodo, ¿ya? Y así, cuando nos toque ordenar las respuestas, rápido vamos a saber que si nos ha salido positivo, entonces es tensión. Si nos ha salido negativo, es compresión, ¿ya? Y si lo hacen al revés, esto también va a ser al revés, ¿ya? Ahora, por último, vamos a ver pero algo que ya hemos visto en el anterior capítulo, ¿no? Que son los esfuerzos en vigas, cuándo es compresión y cuándo es tensión. Ya vamos a repasar un rato eso. ¿Ya? ¿Se acuerdan que les decía que si el resultado nos sale positivo, ¿no? Como ven en el lado izquierdo, significa que está en tensión? ¿Ya? Esos son los signos que vamos a asumir. ¿Ya? Si está positivo, es en tensión. Si es negativo, es compresión. ¿Ya? Y ahí pueden ver, ¿no? Esto es compresión, cuando las fuerzas lo comprimen, ¿no? Acá tensión lo están jalando, ¿no? ¿Ya? Ahora vamos a resolver ejemplos de este capítulo. Si no se ha comprendido, con los ejemplos se va a entender mejor.